Nuestra espada del Cerro de la Mora apareció de una manera casual, en una especie de, digamos, tumba o necrópolis que accidentalmente encontraron al labrar unas tierras de labor en la zona del Cerro de la Mora, en el cortijo de la Barandilla, como así aparece. Fue encontrada por los obreros que tenía el ingeniero don José María Sánchez del Corral, y inmediatamente la puso en contacto, lo puso en conocimiento del profesor Manuel Pellicer, que era a la sazón el catedrático de prehistoria de la Universidad de Granada. Este inmediatamente pues hizo un estudio de ella y la publicó en el 1961 con todos los detalles y todos los elementos metálicos que aparecieron en ese ajuar de incineración que probablemente había en esa zona del cerro. Esta espada corta o puñal corresponde específicamente a una tipología que se conoce con el nombre de alcácer dorsal. Alcácer dorsal porque justamente en esta localidad portuguesa donde han aparecido una serie de ejemplares y parece que allí había un foco de producción. Estas investigaciones o esta tipología venía de antiguo desde el momento de su hallazgo del profesor Pellicer, el alemán Schule, que le dedicó a toda la península ibérica, pero realmente dedicó un libro muy importante, no solamente sobre las armas, sino sobre todo el material metálico de esta etapa, y que realmente después, más de 3 décadas después, el profesor Fernando Quesada ha hecho una nueva valoración, nuevos estudios de las espadas y ha hecho una catalogación y una tipología diferente. Justamente en el tipo 4 es donde él afirma que hay que situar esta espada del Cerro de la Mora. Manuel Pellicer dijo y escribió un artículo muy curioso que la sitúa entre las espadas post-gastálticas, y indicando realmente que tenía una procedencia de la zona más allá de los Pirineos y que realmente era de una procedencia diferente a la que luego le va a proponer que sea el profesor Fernando Quesada. Para Fernando Quesada no tiene nada que ver con los celtas antiguos, de las celtas más allá de las fronteras, sino que la pieza puede haberse generado en talleres andaluces, en propios talleres andaluces. Son muchos los ejemplares de espadas de antenas con antenas recortadas que tenemos en la península ibérica. Tanto es así que se han documentado hasta más de 30 y 20 de ellas proceden precisamente del yacimiento arqueológico de La Osera, en Ávila, que ha proporcionado hasta 20 espadas. Después, 4 de ellas aparecieron en Alcácer dorsal y el resto de una nuda pues han aparecido en muchos lugares de Andalucía. Todas estas espadas componen unos elementos metálicos a tener en cuenta dentro de lo que es el estudio de la segunda edad del hierro de la península ibérica. Realmente, para mí, desde mi punto de vista, y al tener esa decoración que no se había descubierto no habíamos detectado o no se había detectado en sus orígenes, realmente la hace ser una de las piezas más importantes e interesantes de la metalurgia y de los metales, sobre todo de la edad del hierro de la península ibérica. Esta espada en concreto es una espada que presenta un puño de sección octogonal rematado por 2 antenas cortas, recortadas o atrofiadas. Y luego la hoja, la característica de esta espada es que tiene la hoja recta hasta 2/3 de su dimensión y posteriormente va convergiendo hasta alcanzar la punta. Y la hoja tampoco es lisa, sino que tiene una serie de estrías que van enmarcadas luego por 2 acanaladuras. La importancia de este objeto y su restauración es que han aparecido en el puño una serie de elementos decorativos nielados con plata y con cobre que lógicamente la emparentan aún más con otras producciones de esta misma zona de Portugal y también de la Lusitania en concreto. A decir verdad, esas decoraciones juegan un papel importante porque el hallazgo de esta espada no fue único, es decir, con ella aparecieron otros elementos, aparecieron 4 lanzas y sobre todo un broche de cinturón que presenta la misma decoración nielada, muy parecida, lógicamente en otro tamaño y tal, pero muy parecida a la que tiene la espada. Y gracias a ello pues, se pueden lanzar hipótesis sobre su etapa de producción. Aunque en un principio se pensó que estas espadas eran del siglo V a.C., sin embargo hoy podemos saber que casi todas ellas están centradas en el siglo IV, gracias a la aparición en Murcia, en el Cigarralejo, de un puñal emparentado con estas espadas,
asociado a cerámica griega, que es muy fácil de fechar. Por otro lado, ya contextualmente, la procedencia de una tumba de época ibérica en el Cerro de la Mora es muy interesante, porque tras todos los años de investigación que hemos llevado a cabo en el yacimiento, nunca pudimos encontrar una zona de necrópolis, lo cual nos induce a pensar que probablemente cuando apareció esta espada en los años 50, las labores de abancalamiento del terreno destrozarían probablemente alguna de sus necrópolis y de ahí procedería. Se dijo en un principio que esta posible tumba no era una tumba, sino que podían ser dos, porque puede que el broche de cinturón perteneciese a una mujer, mientras las espadas corresponderían a un difunto masculino. Es importante el broche porque tiene también paralelos con escultura ibérica de ese momento, como la auletris, la tocadora de flauta de Osuna, un relieve ibérico, que se fechó a partir del siglo III a.C. Sin embargo, con este hallazgo del Cerro de la Mora y ese parecido del broche con el de la auletris en concreto, podría retrotraerse todo hasta el siglo IV, configurando pues, las costumbres funerarias propias de los iberos en ese momento y en esta zona de Andalucía. En definitiva, la espada del Cerro de la Mora es un elemento fundamental que caracteriza al mundo ibérico y a los iberos de esta parte de Andalucía, y su restauración desde luego va a suponer un plus importantísimo para su exposición en el Museo Arqueológico de Granada. Pues la pieza que tenemos aquí ahora mismo se trata de una espada con su contera realizada en hierro, que además tiene una decoración con hilos de plata y cobre que conforman curvilíneas. Esta pieza llegó a nuestras manos con grandes concreciones carbonatadas, así como óxidos de hierro. En general, lo que hemos hecho en la limpieza que hemos efectuado ha sido quitar todas esas concreciones, una limpieza mecánica con bisturí, también con lápiz de fibra de vidrio y con microtorno en las zonas que tenían más resistencia mecánica con esas concreciones calcáreas. Obviamente, las capas que quitamos de corrosión en la pieza es la corrosión no estable, respetando en todo caso la corrosión estable, en este caso en forma de capa de magnetita, y que además al hacer esa limpieza fue cuando fueron surgiendo estas decoraciones curvilíneas que presenta tanto en la espada como en la contera. La singularidad de la espada también es que tiene la punta doblada como respeto a los ajuares funerarios para que no pueda ser usada esta espada por otra persona.